Gran tema, Said Badwan, dando un giro de 180 grados. @el hombre robot, como siempre en la actualidad. Hay mucho sobre el coronavirus, hay mucho que encontrar en internet. De hecho, se encuentra ya un famoso escenario 201, pagado por la Fundación Bill Gates, de este escenario que se llevó a cabo el año pasado, frente a la posibilidad de que esto existiera. ¿Tú qué información nos traes, Said Badwan, sobre la infección por coronavirus? Fíjate, Fer, que se me hace súper interesante cómo todo este tema se ha esparcido viralmente, ¿no? Por todas las noticias. Y algo que a mí me llamó la atención es que cuando estas noticias empezaron a salir, ¿a ti no te dio un sentimiento así como que de déjà vu respecto a Sí, esto? De hecho, sí, incluso el nombre de la enfermedad. Y es que lo curioso es que los coronavirus no son nuevos. En realidad están descubiertos desde los años 60. Y esta es la tercera vez, al menos en lo que a mí me ha tocado desde que tengo memoria, que hay pánico global por un posible contagio de una enfermedad basada en el coronavirus. Te cuento, los coronavirus son bastante comunes y según qué tipo de coronavirus es, o sea, son los que hacen que nos dé, por ejemplo, la gripe, que nos da pues a todo mundo muy seguido, ¿no? No sé, ¿a ti cuántas veces te ha dado gripe en los últimos 2 años? ¿Te bueno, acuerdas? varias, ¿Año? pero me ha dado 2 veces influenza. Me dio la primera cepa, que fue terrible porque no existía un medicamento. Sí sentí que me moría. Y la segunda fue todavía peor, aún cuando ya había medicamento. Y tocaste un tema interesantísimo, si hay o no hay medicamento. Estas infecciones que se han vuelto pandémicas en el mundo o que dan miedo de que ocurra esto, no tienen un medicamento. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con enfermedades como la gripe. Las personas suelen incorrectamente, y esto es muy típico, ¿no? De, como que me está empezando a dar gripe, vamos y nos tomamos una amoxicilina, ¿no? Y todo el mundo te dice, ay, sí, una amoxicilina, buenísimo, etcétera, ¿no? La cosa es que hay una gran diferencia entre virus y bacterias. Aquí un dato interesante, un virus no está vivo. Entonces, ¿qué se necesita para entender esto? Los seres vivientes se clasifican en 5 reinos, ¿no? Es algo que está difícil acordarnos, ¿no? Yo creo que era de nuestras clases de secundaria y no lo volvemos a ver. Pero está el reino Animalia, que es donde están los animales y es donde pues estamos nosotros, ¿no? Aunque el ego a muchos no les guste aceptarlos, pues para las clasificaciones de seres vivientes somos unos animales más. Está el reino Plantae con las plantas, el reino Fungi con los hongos, y aquí me quiero detener un poquito porque está interesante. O sea, los hongos nos pueden causar enfermedades, muchas de las enfermedades vienen de uno de estos 3 reinos que voy a platicar, o son beneficiosos para nosotros. Por ejemplo, la penicilina, que es un antibiótico que usamos como medicina, pues viene de estos hongos, ¿no? Luego está el reino Protoctistas, que son los protozoos y algas, que es como bichitos marinos, y finalmente el reino Moneras, que es donde están las bacterias. Si te das cuenta, los virus nunca se han clasificado en ninguna de estas. ¿Por qué? Porque no hay consenso científico, o sea, se dice que ni siquiera son seres vivos. Entonces, ¿qué es un virus? Curiosamente, el nombre es muy bueno porque es como, por ejemplo, cuando escribimos un virus informático o podríamos decir que es un glitch en la matrix biológico. ¿Qué significa esto? Un virus es una cadena de diferentes elementos que constituyen seres vivos, como por ejemplo cadenas de proteínas, etcétera, que se relacionan, se replican y reproducen fragmentos de nuestro ADN, y es como los virus funcionan. Pero en realidad solo es eso, solo es un material de código genético, es un pedacito. Si decimos que la unidad mínima de la vida es una célula, para llamar a algo vivo, pues los virus no alcanzan a ser ni siquiera una célula, son un pedacito de célula que se mezcla con las células y hace que no funcionen correctamente. Cuando la célula se replica, pues se replica con esta nueva información genética y así es como el virus se reproduce, crece, se esparce, etcétera. Te cuento, este coronavirus, si lo comparas por ejemplo con la influenza, tiene un mucho menor
rango de mortandad. Si lo comparas con el coronavirus del Medio Oriente, el MERS, no sé si te acuerdas de ese, Sí. pues ese sí tenía un rango letal de 35%. De ese se enfermaron 2.400 personas en el mundo y 35% se murieron. Y es que no había una cura, recién se había descubierto, y las personas o su sistema inmune lo lograba rechazar o se morían. Y es lo que sigue pasando con la mayoría de virus. Las personas a las que las matan los virus es porque están inmunocomprometidos, o sea, porque tienen bajas las defensas por diversas índoles o porque son personas ya de edad avanzada y de nuevo tienen bajas las defensas, etcétera. Entonces, o sea, yo lo primero que haría es un llamado a que no cunda el pánico, ¿no? Siempre suele pasar que las personas empiezan a estornudar y así, y hay algo así, y se vuelve como un tema de pánico y se van a revisar y etcétera. O sea, luego no se automediquen, por lo que las personas tienen que ir con un médico para que les recete un antibiótico es justo porque las personas están consumiendo estas cosas sin que realmente les vayan a ayudar. De hecho, o sea, los antibióticos, lo único que te van a dar si te los tomas para algo que es una infección vírica, es que suelen tener como reacciones secundarias, por ejemplo, la toma de antibióticos en exceso. Un antibiótico es antibiótico, o sea, como lo dice su nombre, mata vida, cosas vivas, un virus no lo es, y entonces puede matar, por ejemplo, la flora intestinal normal, y entonces te va a provocar diarrea o tu hígado no lo va a poder procesar todo, y entonces puedes tener daños hepáticos, etcétera. O sea, no es cosa fácil, y lo peor de todo es que las bacterias se están volviendo resistentes a estos antibióticos. Y eso sí está grave. Este coronavirus de Wuhan no es la gran cosa comparada con las superbacterias que se están generando justo por la resistencia y el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Y qué pasa? Cuando hay una pandemia, las bacterias proliferan muchísimo más. Nosotros no, si sale una nueva súper resistente, no descubrimos tantos antibióticos como pensaríamos. O sea, es muy difícil encontrar medicamentos que funcionen contra estas bacterias y sí se puede dar una pandemia de carácter global que no sepamos cómo resolver en el corto plazo y que pueda acabar con un gran porcentaje de la población mundial. Y todo porque las que ya hemos logrado descubrir las estamos echando a perder, enfrentando a las bacterias constantemente a que evolucionen y logren sobrevivir a resistir estos antibióticos. Un dato curioso e interesante más respecto a este coronavirus y que curiosamente los enlaza a todos es que tanto el MERS como este como el anterior, todos creemos desde la perspectiva científica que vienen del murciélago. Por ejemplo, este se origina en el mercado, o sea, dicen que viene del mercado de animales vivos de Wuhan, que por eso viene de ahí. Entonces, se cree que es por comer sopa de murciélago con mala cocción. El MERS, que fue el síndrome respiratorio de Medio Oriente, pues ya ves que en China les gustan comer esas cosas. Se cree que primero los murciélagos lo contagiaron a los camellos y que después por tomar leche de camello sin pasteurizar es que llegó a los humanos y después empezó a contagiar de humano a humano. Entonces, un tema interesante, ya tenemos a quién culpar de estas cosas y en general han sido los murciélagos. ¿Cómo ves, mi familiar? Pues increíble, Said. Me encanta cuando me dices mi familiar. Sí, sí, soy tu familiar. Soy su familiar. Mi familiar, soy su familiar. Gracias, Said. Increíble que la alimentación es finalmente lo que nos está llevando a los problemas, pues digamos, de enfermedades severas en la humanidad. Sí, es todo un tema y es el tema de cómo se cocinan las cosas y cómo deberían de hacerse, ¿no? Pues yo ya me voy, pero no sin antes les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales, @elhombrerobot, todo junto, en Instagram, Facebook o Twitter, porque ahí están los videos clasificados de todas las cápsulas que hemos hecho aquí, así como un dato interesante todos los días para que sigan cargando su cerebro con información y cultura, así como escuchando qué tal Fernanda. ¿Cómo ves? @elhombrerobot. Me encanta escucharte porque efectivamente cargamos nuestro cerebro de información